Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través del canal 71 de La Cablera DC y a través de www.canal6tv.com en una noche más de Periscopio aquí en Canal 6 TV. Hoy para platicar de esta intención que no es nueva, hay que decirlo, una intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformular el INE. Y ahora ha salido, ha anunciado este lunes, que quiere pues cambiar también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Superior Judicial de la Federación, en temas electorales que resuelve todos los procesos electorales, la máxima entidad para resolver todos estos problemas. Y ha dicho que estos dos elementos de nuestra democracia son unos monstruos. Para hablar sobre el tema, agradezco que nos acompañe nuestro compañero y analista político de cabecera, José Manuel Miranda, quien, aparte de periodista, es director del una tendencia autoritaria, una tendencia hacia la limitación de ciertas libertades, aunque él diga lo contrario. Y cada día es más evidente la situación en donde se presenta una discrepancia entre lo que dice y lo que hace. Sobre todo, también se ha demostrado de manera muy fehaciente y muy tajante, como es ahorita la palabra de moda en la cuestión de las noticias, el hecho de que cuando algo no le gusta al presidente, el presidente se va sobre de ellos, ataca hasta que se remueve del cargo las personas incómodas. Entonces es definitivamente algo que pues es preocupante en este sentido. Ahora parece ser que no quita el dedo del renglón. Recordarás que antes de la elección justamente del pasado mes de julio, junio, ¿no? Antes de la elección. Sí, él insistía en que el INE deberá ser reformado. Algunos de sus candidatos, como que ya finalmente se le quitó la candidatura en su momento, a Félix Salgado Macedonio, decía que el INE iba a desaparecer o lo iban a desaparecer, y que si llegaba otra vez siendo senador, iban a hacer todo por desaparecer al INE, ¿no? Desaparecerlo, o sea, no modificarlo, no reemplazarlo, no, desaparecer. Y era precisamente pues, porque pues, afectaban sus intereses como candidato y que finalmente terminó imponiendo a su hija, Evelyn, como aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, que finalmente la consiguió, y ahí se vio de verdad una situación de un autoritarismo y de una imposición sobre de quien se pusiera. Hoy día, al tomar este día lunes en su mañanera, el tema de
la reformulación, como tú le dices, o la limpieza, que otros señalan, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, va a precedir también de una declaración del domingo que estuvo en La Laguna, justamente presentando un proyecto de agua para La Laguna, que no es muy bien visto por los lugareños, en donde dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaba podrido, que eran unos ultraconservadores y que, vamos, tenían que renovar esa, esa, esa instancia de Tribunal Judicial. Entonces, son dos declaraciones verdaderamente contundentes, la del lunes, que en donde ataca al INE, y que, bueno, pues el lunes da cuenta de que le quitan 3 diputaciones a Morena, precisamente por no haber cumplido con los requisitos. Y bueno, el tribunal decide retirar esas 3 diputaciones, en donde pues le hace más difícil conseguir la mayoría calificada a Morena, cosa que ya habíamos dicho aquí también que no iban a conseguir la mayoría calificada. La mayoría normal sí, pero no una mayoría calificada en donde ellos pudieran hacer lo que quisieran cuando se pusieran una iniciativa del presidente o de algún integrante de Morena. De manera que ahora la negociación que tienen que hacer con los demás partidos, pues ya es más que obligada porque tienen cada día menos legisladores. Pero además a esto se le suma a Mario Delgado desde el partido Morena y además amenaza con hacer todo, pues todo un esquema donde se pueda lograr lo que pide el presidente, ¿no? Como, pues finalmente un tipo de lacayo, podríamos decirle, suena despectivo, pero es finalmente lo que hace Mario Delgado desde el partido Morena. Sí, mira, el problema de los coordinadores de las bancadas de Morena es de que definitivamente han mostrado un servilismo brutal respecto de las iniciativas del presidente y de todo lo que diga el presidente de la República. No le podemos decir al presidente de la República porque como que le rememora las épocas pasadas, ¿no? A partir de que él tomó posesión es el presidente de México. Entonces, porque si no se enoja el señor. Entonces, aquí en esta circunstancia, lo más importante es lo que dijo Ricardo Monreal, que él ya tiene una iniciativa de ley en donde se está presentando no nada más la intención, vamos, ¿no? De llevar a cabo esta reformulación, esta refundación del INE y del tribunal, porque pretende que el INE baje de 11 consejeros a 7 y el Tribunal Electoral, que tiene 7 miembros actualmente, baje a 5. Entonces, y dice, no importa, no podemos afectar sus relaciones casi digamos, monetarias o laborales, porque dice que los va a indemnizar, ¿no? Entonces, digo, eso es lo de menos y eso no, ahí sí no piden consulta ni nada por el estilo, simplemente lo hacen de manera tajante. Pero también está planteando una disminución de 100 diputados plurinominales, de manera que serían 400 representantes legislativos en la Cámara, y bueno, pues también una reducción en el Senado, que de actualmente que son 128, bajarían a 98. Entonces, esto es el panorama que se está pintando. Cuando el presidente dice algo, resulta que en la Cámara ya se tienen las iniciativas, ¿no?, presentadas. Y en este caso estamos hablando del Senado, en donde Ricardo Monreal ya anunció semejante cosa, y que, bueno, pues nada más están para discutirlo en lo que es en comisiones, y una vez que se estén aprobados los dictámenes, se van a pasar al Pleno. De manera que también hay que recordar, para eso necesitan una mayoría calificada, es decir, si no consiguen las 2/3 partes de lo que es cada una de las cámaras, simple y sencillamente no se aprueban estas cuestiones. Allí es donde empieza a tomar fuerza la oposición, porque pues van a vender cara su Zalea, pero finalmente la van a vender, ¿no? O sea, ese es uno de los asuntos que no se debe perder de vista, porque tenemos un PRI que es muy colaborativo de pronto, y tenemos también las letras pequeñitas, porque Monreal, por ejemplo, propone que cuando se voten estas iniciativas, se apruebe con las 2/3 partes de los diputados presentes. Pero No le de da a la... Morena, le dan los números, ¿crees que pueda conseguirlo con pues los números que han salido de la última elección? Aquí el asunto es este. Dice Monreal,
con las 2/3 de los legisladores presentes. No está hablando de la totalidad, ni del Senado ni de la Cámara de Diputados, sino de los legisladores presentes. Es decir, que si en una de esas el PAN hace berrinche y se sale, si Movimiento Ciudadano decide no acompañar la iniciativa y se sale, y también el PRI se sale, se queda Morena y sus aliados. Y con 2/3 de los que están presentes, aprueban. Eso es una cuestión muy peligrosa, porque si no sabemos leer entre líneas, las declaraciones que están dando, sí pueden aprobar estas reformulaciones tanto del INE como del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y también de la reducción de diputados en la Cámara de Diputados y de senadores. Entonces, aquí no son palabritas, son los puntos sobre las IES y cómo es que se está dando esta lectura. Porque es muy importante el hecho de señalar que estos personajes pueden hacer lo que quieran si es que llega a consolidarse las cosas como la está planteando la iniciativa de Monreal. Mario Delgado, pues simplemente, como tú lo dices y lo ha demostrado, es un lacayo y fue precisamente el proceso electoral al interior de Morena demasiado viciado para que él llegara justamente porque era el más servil de todos, ¿no? Y aparte, bueno, pues el total e incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no le pone pero a ninguna palabra. Entonces, creo que es importante de manifiesto que no nada más fue un abrupto del presidente del día lunes 16 de agosto, en donde señala todo esto, y también de la declaración del día 15 de agosto, que fue domingo, sino que ya se tenía preparado por parte de Ricardo Monreal lo que es la iniciativa de ley para que se hicieran reformas tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también a la cantidad de diputados en permanencia en cargo. Y la otra, la cantidad de diputados federales que integrarían la Cámara, reduciendo 100, y en el otro caso, se reducirían también. Hay que recordar que los senadores son 2 electos y 2 que se van a minoría relativa, o más bien a primera minoría que le llaman, son 2 y 2, y ahora sería 2 y 1 nada más, ¿no? Pero la cuestión es que también aquí hay que ver, cuando toman decisiones mayor cantidad de personas, por lo menos hay un consenso porque hay mayor representatividad, y ese principio creo que se debe de mantener. Pero cuando tú disminuyes el número de representantes o responsables que toman decisiones, lo que estás haciendo es simplemente encargarle a un puñadito de personas las decisiones de este país, cosa que al presidente le viene muy, como él dice, como anillo al dedo. Efectivamente, Miranda, pues se ha incorporado a nuestra plática y agradecemos que se tome el tiempo para estar con nosotros el maestro en Derecho Everardo Moreno. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo le va, Jesús? Me da mucho gusto saludarle. José Manuel, me da mucho gusto saludarte. Muy cierto lo que han dicho, pero yo voy a ser muy concreto. A mí me preocupan enormemente las afirmaciones del presidente de la República. Yo sé que la Constitución se puede reformar, por supuesto que se puede reformar, pero para cambiar el Tribunal Electoral, para cambiar el Instituto Nacional Electoral, se necesitan reformas constitucionales. A mí me da tristeza, lo digo en serio, y lo digo con el mayor respeto para el titular del Ejecutivo Federal. Me da tristeza todas las ocurrencias que se han tenido en ese sexenio, que quién sabe cuánto le vayan a costar al país. Se suspende un aeropuerto que nos cuesta 300,000 millones de pesos. Se inventa una consulta para cumplir la ley que cuesta también cientos de millones de pesos. Se construye una refinería y ahora se está hablando de reformar instituciones que costó mucho trabajo hacerlas. Y el señor presidente en las matinés de Palacio Nacional habla de la desaparición de estos organismos como si él fuera integrante de un partido de oposición o como si estuviera hablando en la plazuela. ¿No se da cuenta que es el titular de uno de los poderes de nuestro gran país y que tiene que respetar las instituciones y que no puede decir que de tajo va a acabar con eso?
puede decir que va a presentar unas iniciativas y los que creemos en el derecho hemos de cruzar los dedos para que esa iniciativa no pase. Lo decía muy bien José Manuel, se necesitan las 2/3 partes del Congreso. Ojalá no se obtengan esas 2/3 partes. Ojalá mi partido al que pertenezco, y me da pena decirlo, pero lo digo, y que tal parece el PRI, una dirección general de la Secretaría de Gobernación, y vemos al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con una sumisión verdaderamente grosera al Poder Ejecutivo, que no hablan, que no dicen, pero no solamente él, José Manuel, no solamente él, Jesús, priistas distinguidos, ¿qué acaso no hablan porque tienen la cola muy larga y entonces el pico lo tienen que tener corto? Díganme. Por eso precisamente, y perdón que lo interrumpa, maestro, pero precisamente el presidente señala a estos partidos, principalmente el PRI, de crear este Frankenstein, así le llamó en la mañanera. ¿Cree que por eso pues estén callados, como mencionaba? ¿Será Frankenstein porque no le han dado la razón? ¿Será Frankenstein porque no se ha plegado el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que es conducido con verticalidad? Y como decía el presidente del Instituto Nacional Electoral, tenemos que llegar al momento en que estas modificaciones no se hagan en este ambiente de confrontación que estamos viviendo. Tal parece que el señor presidente de la República disfruta con dividir a los mexicanos. Es el presidente de todos los mexicanos, no es el presidente de los integrantes de Morena, es el presidente que debe de unir, es el presidente que debe de encauzar los esfuerzos, y no los esfuerzos para estar regalando dinero, sino los esfuerzos para estar creando fuentes de trabajo. El panorama que vemos desde el punto de vista internacional, qué triste, que no le llamó el presidente de los Estados Unidos, le llamó la vicepresidenta. ¿Será que ven tan poca cosa en nuestro país que el señor Biden prefiere hablar con otras personas y no con López Obrador, y que manda entonces a la vicepresidenta? Pero en concreto, Jesús, en concreto, estas reformas al INE y al Tribunal Electoral son verdaderos atracos a la institucionalidad del país. Atracos en la medida en que lo afirma como lo dice. Si se presenta la iniciativa y desafortunadamente se reúnen las 2/3 partes que no tiene el partido de él ni con los partidos allegados a él esa mayoría calificada, pero que a lo mejor mi partido, el PRI, que está a las órdenes de Morena, porque lo estamos viendo, digan ustedes, dime José Manuel, dime Jesús, ¿han escuchado una voz de priistas tan destacados como Uriel, como Beatriz Paredes, como Claudia Salinas, como esos priistas que están en el Senado, ¿qué dicen? O como expriistas, como Mario Fabio Beltrones, o como José Antonio Mir, que fue candidato a la presidencia, o como Roberto Madrazo, están callados, no dicen nada, y el señor presidente sigue mandando y sigue determinando muchas cosas, violando incluso principios que él debería de respetar en primer lugar. Él va a presentar una iniciativa, pero no puede acabar de tajo con instituciones que mucho han costado formar y que garantizan indudablemente la democracia nacional. José Manuel, con lo que dice el profesor Everardo Moreno Cruz, ¿crees que se llegue a dar que a algunos pues les dio ganas de ir al baño cuando se vote esta reforma? ¿Crees que pues a algunos les sucedió que se encontraban en el tráfico a mediodía, a las 2 de la tarde o a la madrugada? Jesús, todo es posible, lamentablemente. Lamentablemente todo es posible. Y es muy triste que veamos ese panorama, y creo, le arrebaté la palabra a José Manuel, pero creo que José Manuel piensa igual que yo que pueden reunirse esas 2/3 partes. Y que en los estados es lastimoso el panorama que tenemos en los estados. La mayoría de 16 estados la tiene Morena. Se necesita la mayoría de las legislaturas de los estados. No sé, no podría decir el dato, cuántas de esas legislaturas tienen mayoría de diputados de Morena, pero es muy probable que se logre reunir la mayoría de las legislaturas de los estados. Y entonces, ¿qué va a suceder? No lo sé. No lo sé, lo único que sé es que cada día que pasa falta menos para que acabe este sexenio, pero quién sabe cómo vaya a acabar este sexenio y cómo vaya a quedar el país en el año 24. ¿Concuerdas, José Manuel, con el profesor Everardo?
Miren, amigos míos, en lo que es la historia de las votaciones muy importantes de leyes que han sido, digamos, han marcado hitos en este país, en todas han ocurrido chambonadas. Yo recuerdo muy bien cuando, por ejemplo, Pablo Gómez votó por la ley Televisa, la que se llamó la ley Televisa. Y después cuando le reclamaron, él dijo, pues es que la verdad no leímos la ley. Así dijo, si la verdad no la leímos. Y la votó. Entonces, cosas como por el estilo. Recuerdo cuando Ricardo Pascoe Piers también se hizo el perdido y era un voto. Y su ausencia marcó justamente la próxima ley. No recuerdo cuál fue en ese momento, pero lo más relevante era cómo se ausentaban esas personas, ¿no? Y que en este caso, lo que a mí me preocupa básicamente es cómo se presente la iniciativa. La iniciativa se va a presentar, es un hecho, y por eso Monreal ya dio en una conferencia de prensa pormenores de qué tiene su proyecto de ley, qué contiene. Y lo que a mí más me llamó la atención fue justamente esa frase que ya dije, que se vote con las 2/3 partes de los legisladores presentes. Eso es lo que él quiere, no del total del Congreso. Y eso es donde, según mi punto de vista, radica el riesgo total de que si no se pone el puntito en la I ahí y decir, no, todos los legisladores cuentan y la ley dice 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Eso es lo que marca la ley. Si la nueva iniciativa se presenta y se aprueba en comisiones en el asunto de si no es nada más las 2/3 partes de los legisladores presentes, ahí es, como dicen en el pueblo, donde la puerca tuerce el rabo. Y eso es donde puede pasar justamente estas iniciativas que el presidente impulsa y, como bien dices tú, los legisladores, los presidentes del Senado, y en este caso también Mario Delgado de Morena a la Cámara de Diputados, pues como lacayos simplemente van de que los legisladores puedan aprobar semejante aberración. Nada más recordarle que ese Frankenstein fue quien aprobó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Me parece que eso se le olvida al presidente, eso fue efectivamente que mencionas. Ahí... Porque ahora ya dice, fíjate, y es una cosa que dijo, que es todavía más grave. Dice, ¿cómo es que pues llegamos y vamos a mantener lo mismo? No, porque no confía en ellos, no obedecen. ¿No? O sea, caray, o sea, sí están bien para calificarte bien, pero cuando llegas resulta que son un monstruo al que debes tú de aprender. Esto, visto en otra parte del mundo, es simple y sencillamente una actitud dictatorial total y absolutamente. Le llamen como le llamen y la quieran disfrazar como la quieran. Como decía el doctor Everardo, pues el presidente, quien le lleva la contraria, pues arremete contra él. Es muy posible, según lo último que nos acaban de decir en ambas participaciones, tanto el profesor Everardo como José Manuel, que se dé esta reforma. ¿Qué implica legalmente si se da esta reforma, maestro Everardo? ¿Qué implica socialmente y para la democracia en nuestro país, e incluso podría afectar internacionalmente, golpear a un instituto como el INE y como el Tribunal Electoral? ¿Pero qué implica? Explícanos un poco, maestro Everardo. No podría hacerlo porque no sabemos cómo está la iniciativa. Necesitamos saber cómo se va a modificar, de qué manera se va a integrar el INE, cómo se va a integrar el Tribunal Electoral. No lo sabemos. No deseo especular diciendo que va a ser requisito para formar parte del INE ser militante del partido Morena. No puedo especular. No podemos imaginar cómo, pero viendo cómo se han desarrollado las cosas, podemos asegurar que la integración no respondería tanto a criterios democráticos, sino respondería más a criterios que beneficiaran a la Cuarta Transformación. Pero efectivamente habría un daño hacia la democracia, como lo refiere. Bueno, cualquier modificación que se haga
en el sentido que pudiera hacerse, tendría que conocerse primero cómo se hace para poder calificar si hay daño o no. Lo que sí puedo anticipar es que el solo hecho de querer modificar algo que está funcionando, independientemente de que en el Tribunal Electoral hayan estado con conflictos internos severos, independientemente de eso, cualquier modificación que se hiciera al INE o que se hiciera al Tribunal Electoral y que se hiciera bajo el calor de que se está manejando, pues se puede considerar antidemocrático y peligroso, pero no podemos opinar hasta que no conozcamos los términos en que viene la iniciativa. Pues, y en este sentido, hablaba hace un momento de que no hay una acción, o no sé, una acción clara, o por lo menos en las declaraciones de los partidos de oposición. ¿Qué tendrían que hacer, maestro Everardo, para...? Simplemente hablar, mi querido Jesús. Sí, tal parece que la única oposición, lo digo con mucha pena, la única oposición que hay en México es el Partido Acción Nacional. ¿No veo oposición en el PRI o en el PRD No, o en Movimiento Ciudadano? no, sinceramente, yo no la veo. O si la tienen muy escondida. La tienen, como se dijera en el derecho canónico, impecto en el corazón, porque no la manifiesta. Definitivamente, la oposición que ha demostrado expresarse abiertamente, y esto se lo dije a Alejandro Moreno Cárdenas en una entrevista que tuve en su oficina personalmente. Le dije, Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué ante tantas equivocaciones que se están cometiendo en el gobierno federal no dices algo? Me dice, no, ¿cómo no? Sí lo digo en las redes sociales. No, le dije, es que los periódicos ya no me toman, no me hacen caso. Bueno, le dije, pero de alguna otra manera, o será cierto, le dije a Alejandro, lo que voy a decir no es secreto, se lo dije yo a él, o será, Alejandro, que tienes muchas carpetas de investigación pendientes en la Fiscalía General de la República y tienes miedo de que esas carpetas se vayan a activar. Nada más se quedó callado, se llevó las manos a la cabeza y me dijo, bueno, la gente dice muchas cosas, pero yo me siento tranquilo. Pues qué bueno que te sientes tranquilo, pero ojalá fueras un presidente de un partido de oposición, no un presidente del partido que parece ser que estuviera en el gobierno. Sí, pues efectivamente no hay una verdadera oposición, o no se ve por lo menos una verdadera oposición en el PRI, ni se ve una oposición unida como se proyectó en las campañas. Fíjese, Jesús, que se puede ver más en el PRD que en el PRI, en Movimiento Ciudadano, en cualquier partido. O sea, ¿podemos hablar de un primor? El PRI, pues no lo sé, que sería un primor que hubiera un primor para detener los no primores que estamos viviendo. Mire usted, el PRI, usted es muy joven, Jesús, tú también eres joven, mi querido José Manuel. Gracias. Y quizás te acuerdes de esto, pero ahorita se me ocurrió que estoy viendo al PRI como en las épocas en que don Gustavo Díaz Ordaz era el candidato a la presidencia y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con el general Jacinto B. Treviño se unía a la candidatura. Así está el PRI. Nada más falta que el PRI se una a las candidaturas que postule el partido Morena en las próximas elecciones. Trágico que nos refiera a esa escena, maestro. José Manuel, tú tampoco ves oposición a estas reformas claras y como ya nos lo explicabas, pues ni siquiera se conoce qué se va a proponer, una, y a votar, segundo, y que finalmente afectará a los ciudadanos. ¿Cómo ves esta afectación? Por lo menos en lo que se va diciendo en la declaración. Ya nos dijo el maestro Everardo que pues no especulemos porque pues no sabemos de qué claramente estamos hablando, pero sí hay una declaración de que se quiera cambiar. ¿Qué afectación ya se tiene o tú ves como periodista y analista político de la democracia y en la misma sociedad mexicana? Mira, aquí hay una situación que sirve como parangón y que fue del año pasado, del año antepasado. Y esa es cuando decía Andrés Manuel López Obrador que la Policía Federal estaba podrida también y que se iba a renovar este cuerpo y finalmente terminó desapareciéndolo para fundar lo que es la Guardia Nacional, ¿no? Y que aquella promesa que se hizo de sacar a los militares de las calles para regresarlos a sus cuarteles, simple y sencillamente no se cumplió.
Pero cuando la Policía Federal la empezó a criticar, hasta que acabó con ella, fue, y con todas las manifestaciones de los policías que se negaban a incorporarse a la Guardia Nacional, no le importó, hizo caso totalmente omiso del tema, terminó desapareciéndola, y yo creo que es así también. O sea, el presidente, de una u otra manera, cuando pone un tema tan severo como este, no va a descansar hasta que consiga su propósito. Lo que sucede es de que el tiempo en donde se hizo la Guardia Nacional y todos, la desaparición de la Policía Federal, los tiempos políticos son diferentes ahora. ¿Por qué? Porque Morena tenía mayor representatividad y realmente podían hacer lo que quisieran. Para esta nueva legislatura que empieza en septiembre, es diferente. Es diferente la composición de la Cámara de Diputados, ya no les da esa gran mayoría calificada a Morena. Tiene que echar mano de otros partidos. Se ve evidentemente que va a ser el PRI un gran colaborador. Yo sí lo veo como tal. Y los riesgos para la democracia, bueno, pues van a ser justamente los resultados que provengan hacia allá. ¿Por qué? Cuando yo veo un órgano representativo como el INE o como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disminuidos en sus integrantes que toman decisiones, creo que eso va contra los principios democráticos, porque no hay representatividad. Y además por los mecanismos que ahora se quieran elegir a estos candidatos. ¿Por qué? Porque también cada uno de los integrantes va a tener que ser aprobado por 2/3 partes de la Cámara. Y también ahí, evidentemente, estamos hablando de un juego en donde Morena tendría la mano para poder decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿No? Entonces, mientras esta definición de los partidos de oposición, que no los veo tampoco, no sea tajante, no se cumple esa expectativa de que tanto el PRI y el PAN se iban a juntar, y pues ahí de colita el PRD y también el Movimiento Ciudadano, para oponerse a las intenciones de desaparecer el INE por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Pues esa unidad cada día se desdibuja más, de manera que va a depender en gran medida de cómo es que se vendan estos partidos justamente para que esas iniciativas puedan ser aprobadas. Porque hay que recordar que este sexenio se ha caracterizado porque se dice, tanto por parte del presidente como por parte de los dirigentes de los partidos políticos, dicen una cosa y hacen otra. No son consecuentes. Es decir, nos engañan en declaraciones y terminan negociando o haciendo las cosas en lo oscurito. Y esa es una situación que pues, evidentemente no se puede llamar ni con mucho democrática. Qué triste que hablemos de esa perspectiva política, de esas acciones que se dan y tan cotidianamente en la actualidad, José Manuel. Profesor, ya para terminar, pues esta mesa que nos hemos alargado un poquito, nada más, pues en una frase o en cortas palabras, ¿qué necesita México para impedir, necesita protestar, necesita al ciudadano de a pie accionar si no ve a sus políticos pues hacer algo contra estas reformas que se propone el presidente? Partidos políticos que actúen en congruencia con sus idearios y que busquen servir efectivamente a la comunidad. Bueno, pues eso es necesario y que verdaderamente representen a los mexicanos. Muchas gracias a ustedes porque nos siguieron a través del canal 71 de la Cablera ICI, a través de www.canal6tv.com y a través de nuestras diversas redes sociales. Agradezco que esta noche se haya tomado el tiempo para estar con nosotros el abogado y maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, máxima casa de estudios, al profesor Everardo Moreno Cruz. Muy buenas noches. A sus órdenes, buenas noches. José Manuel, buenas noches, mucho gusto, hasta luego. Buenas y Diego, noches. Esperamos tener próximamente también su participación, como ya la hemos tenido en este espacio, y también agradezco a José Manuel, que desde hace 5 años participa en este espacio de debate político. Muchas gracias. Gracias, Jesús, hasta luego, buenas noches. Es un honor, muy buenas noches, gracias. Gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas noches, sigan cuidándose.
la pandemia está en lo más alto de la tercera ola, así que hay que seguirse cuidando. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Buenas.